Bueno, después de muchos problemas técnicos y cosas que ya superamos, acá lo tenemos a Daniel Goodson, entusiasta del software libre, que bueno, nos va a contar un par de cositas. Bueno, gracias, perdón por la demora todo este tiempo, además que llegamos tarde. Hacía mucho tiempo que yo venía escuchando que existía algo de que le decían open source, y venía diciendo open source, hasta que me topé con este señor Richard Stallman, que voy a hacer un comentario, y se le enojó mucho y me dijo que free software no es lo mismo que open source. Y a partir de eso empecé a tratar de entender qué significaba. Y luego una de las primeras cosas que me aclaró es que free software no significa que sea gratis, ¿no? Porque eso es no en free beer, sino que es free as in freedom. Entonces decía, mira, qué interesante. Y empecé a averiguar esto de los new hurts, las hordas de GNU, después se topó con el tema del Linux, se hicieron, como diría Borges, no nos une el amor, sino el espanto, será por eso que te quiero tanto. Eso decía Borges con Buenos Aires, y yo creo que dice Stallman de Linus Torvalds. Después empecé a decir, che, qué buena onda, ¿quién será la gente que hace software libre y por qué lo harán? Y empecé yo a ver si, digamos, a averiguar. Dije, debe ser todo muy laxo, hasta que apareció este tipo diciendo, por ejemplo, de Red Hat, que free software is not a democracy, y apareció otro diciendo que era un dictador perpetuo y benevolente. Y justo que hablo de que free no es gratis, no justo el apellido del tipo. Así que bueno, voy a proceder a contarles un poco mi historia, los modelos que hay de software libre, y después va a haber una sesión un poquito sorpresa. Como verán, en realidad yo vine a hablar de mí. Y es más, son más, porque después agregué más. Yo voy a hablar de mí, voy a hacer catarsis. O sea, ustedes están acá para que yo haga catarsis. Hace muchos años. Así que esta es la... Empezamos con la primera parte, que es la historia entre el software libre y yo. Empecé laburando acá en Córdoba, en Motorola, arranqué en el 2001, me trajo la crisis con 9 meses sin cobrar sueldo en Buenos Aires, que me estaban echando del alquiler, del coso, porque no tenía plata. Y empecé a ver que había algunas cosas que eran mejorables, ¿sí? Yo tenía en ese momento tenía la idea de que el mundo era algo mejorable, y lo que yo vi en la oportunidad del software libre era mi oportunidad en donde canalizar mis quejas. Es decir, yo era un tipo quejoso, lo sigo siendo, y que podía decir, bueno, esto está mal, voy a ir y hacer una modificación. Y por ejemplo, una de las primeras cosas con las que yo empecé a lidiar es, primero, el diff. Me molestaba de que no tuviese, yo quería hacer cosas con el resultado de diff y necesitaba procesarlo en XML, así que fui y le agregué soporte para salida de XML a diffutils, al paquete de diffutils. Y bueno, me gasté todo eso. Como pueden ver, no sé si se ve, es 7 de agosto de 2007. Esos fueron mis primeros intentos. Antes hubo algo que ni siquiera lo busqué para hacer esta presentación. No está ni en el Baxilla más viejo que hay. Una contribución que hice en Firefox. En esa época en Motorola cobrábamos en el Citibank. Y el Citibank estaba muy bien, estaban dando la página online para Internet Explorer. Y cada vez que yo veía Internet Explorer sentía náuseas con muchas personas. Y yo quería usar Firefox. ¿Qué pasaba con Firefox? Se rendereaba mal, había algo que se rendereaba mal y me irritaba de una manera. Y dije, no, la voy a arreglar. Y resultó de que esto que rendereaba mal era por una cuestión específica de una extensión de Internet Explorer. O sea que Firefox, entre comillas, no tenía la culpa de que los que hicieron la página del Citibank, el online, el home banking, no respetaran el estándar. Entonces yo agarré, lo divagué, le agregué el soporte, qué sé yo. El quilombo que se armó de que por qué Firefox se tiene que preocupar, y yo le decía, no, bueno, pero es una cuestión práctica, de que así más gente lo usa.
Bueno, ese fue el... Estas cosas que yo les estoy mostrando fueron los primeros choques. Lo de Diffutils, que estaba bueno, que un montón de gente en Motorola lo estaba usando y otra gente que conocía, los de Diffutils no hicieron nada. Pero nada. Y después apareció un comentario y dice, che, está bueno esto, pero nadie hizo más nada. Lo de Firefox nunca entró. Tuve que elegir entre usar Internet Explorer y ver bien la página del renderer o seguir usando Firefox, y tuve que elegir el Internet Explorer porque me causaba el toque tan fuerte que... y después había otro quilombo con Make. En Motorola teníamos unos proyectos enormes que usaban GNU Make de varios niveles. O sea, en el mundo no está todo inventado, pero sí está casi todo programado, y generalmente muy mal programado. Y yo tenía que lidiar con esos proyectos gigantescos, unos behemoths, y no entendía por dónde pasaba, no había un debugger de Make ni nada. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no le agrego la capacidad al Make de tener plugins? Y un caso particular de plugin es el plugin que me sirve para debuguear Make. Entonces fui y agarré a Make, le puse toda esa cosa para poder hacer un plugin como un shared object, entonces menos plugin, toda una cosa. Y con eso pude entender el build system de una cosa gigante y ver en qué makefile tenía que tocar para una cosa, ¿no? Porque me hacía análisis de dependencia y todas esas cosas. Estamos hablando de diciembre de 2007. Medio año después del de Diff. Misma historia, no pasó nada. O sea, es el día de hoy, no sé, creo que es el día de hoy que todavía Make no tiene soporte de plugins. Hicieron un Makefile debugger por ahí dando vueltas, pero... Y estas cosas yo ya me estaba empezando a frustrar. Entonces yo decía, bueno, che, pero esto del software libre, está todo bien, pero... Entonces empezaron a aparecer otros conceptos, y yo dije, a mí en esa época me interesaba mucho el C++, empezaba a contribuir con el C++, en el estándar del C++, y empecé a tener que contribuir al kernel de Linux. Contribuir, con muchas comillas porque ahora voy a hacer un comentario. Y dije, bueno, ¿por qué no hago un entorno en donde yo pueda crear los módulos de Linux en C++ como clases? Entonces yo tengo una clase base que sea kernel module, después tengo una que sea char device, block device. ¿Qué otro tipo de device hay en kernel? Char, block, ¿qué más? Bueno. Entonces hacer una jerarquía orientada a objetos de kernel. En esa época no existía ni Rust ni nada, ¿no? O sea, entonces con un amigo que hoy está en Londres, y rompimos todas las barreras que había para poder buildear un módulo de C++ y que corra en el kernel. Por ejemplo, el C++, en el kernel de Linux, usan variables que se llaman class. A propósito, para que la gente no pueda volver en C++. Así era. Pero bueno, tenemos este kmodules ++, que no me salió el doble más. Y estaba muy contento. Y le digo a Motorola, che, Motorola, vamos a publicar esto. Y ahí empezaron a decir, eso se dice Publication Clearance. Bueno, todavía estoy esperando la Publication Clearance. Y esto fue 2006, 2005. Entonces, por un lado, los del software libre no me dejaban contribuir. O sea, no me daban pelota. Y por otro lado, cuando yo estaba dentro de una empresa, quería contribuir lo que estábamos haciendo y echar Publication Clearance y la recontraseña, ya, está. Y ella me estaba empezando a hinchar la película. Entonces dije, no puede ser. Hasta que me ponen en un equipo que era de respuesta rápida para... Motorola hacía unas placas que corrían Linux en Japón, y resulta de que había errores y a veces los japoneses tenían la capacidad de testear de una manera espectacular. Por ejemplo, nunca me voy a olvidar cuando le habían dicho a uno de los japoneses que tenía que desconectar y conectar la placa
unas 1000 veces, no sé cuánto, y el tipo dijo, ¡hey! Y empezó, taca, 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 y encontró una cantidad de bugs, condiciones de carrera, entonces impresionante. El tipo tenía un cargo de ingeniería muy grande y se la pasó todo un día haciendo así. Y claro, empezaron a saltar bugs. Y resulta de que había dos versiones, una versión de Montavista Kernel y otra versión que era el kernel OR, Vanilla. Y lo primero que pasaba cuando los japoneses reportaban un error era que había un nivel de soporte. Si ese nivel de soporte que no eran programadores, o sea, no lo podían resolver, me llegaba a mí. Y así me llegaban cosas como, por ejemplo, que los tipos ponían top y en el top, en el porcentaje, aparecía el 120 y pico % del uso del procesador. Entonces dije, bueno, vamos a arreglar estas cosas, que era lo que yo tenía que hacer. Y resultó de que para lo del 120 y pico % había que hacer un cálculo en punto fijo, y resultó que los tipos estaban haciendo A por B dividido C. ¿Saben cuántas formas se puede hacer A por B dividido C? Unas 7 maneras. Por ejemplo, A por B dividido C, A por B dividido C, A dividido C por B, y la que había que usar era A dividido C dividido B. Y con esa manera y lo pude hacer andar. Y andaba bien, porque era un problema de magnitudes en el punto fijo. Yo digo, bueno, son contribuciones que son útiles, que están buenas. Y lo que terminó pasando es que esta gente agarraba mis parches, en algunos de ellos, les cambiaba el nombre y los terminaba contribuyendo. Excepto el de top, que todavía no lo contribuyó a nadie. Y eso fue el tiro de gracia. Que no, ya está. Y yo me empecé a preguntar más fuertemente, pero ¿cuál es la onda con el software libre? O sea, ¿quién pone la plata? ¿Cómo puede hacer alguien para contribuir? ¿Cuál es el modelo? Porque evidentemente, por ejemplo, Motorola, Montavista, o sea, yo veía pasar la plata, veía pasar los proyectos, los presupuestos. No es que los veía, ¿no? Pero sabía que se movían números grandes. Y yo me seguía preguntando, ¿cómo puede ser? Entonces decidí meterme en la página de la Free Software Foundation y ver, y justo encontré que estaban pidiendo, había una propuesta para mantener el toolchain de GNU. Y bueno, dije, ahora sí, me voy a dedicar. Entré a esta empresa que se llamaba Codesorcery, que hoy después pasó a ser Silicon Graphics y hoy no recuerdo quién, que se dedicaban a mantener el GCC, GDB, GNU Assembler, y eso era 100% software libre. Igual me empecé a preguntarme quién paga todo esto, porque a mí me pagaban el sueldo. Y ahí sí me empecé dije, ahora sí, todas mis contribuciones, metí no sé cuántas miles de líneas en el ensamblador, metí fixes en QEMU, en GDB, en GCC, en Binutils. Y bueno, y así fue pasando, fueron transcurriendo mis siguientes trabajos. Por algunas razones personales dejé de estar acá. Pero aún así tuve mis cositas, ¿no? Tampoco era todo tan... Entonces, en una de las cosas le escribo a Stallman y le digo, che, escucha, me estoy volviendo un infeliz para saber dónde está el código fuente de algunos paquetes. ¿Por qué no agregamos así como está menos version y está menos help? ¿Por qué no estandarizamos menos source para que te diga de dónde sacar el fuente? Por ejemplo, qué sé yo, CPIO. ¿Dónde está el fuente de CPIO? Del comando CPIO. Estaría bueno poner CPIO menos source. Y ya está. Y ya está. Claro. Y me dice Stallman, es buena idea, la soporto, o sea, la bucket. Lo voy a comentar internamente a la gente de la Free Software Foundation. Y ahí sale esta persona, Carl Berry, en el 20 de marzo de 2008, me dice, Daniel, RMS, asked for my reaction, bla bla bla, esto es lo que yo le propuse. Y me dice que sería que sea más fácil para las personas encontrar los códigos fuentes. Siempre un however, Sara, chao. Casualmente, después de hacer esta filmina de slide, decidí responder este mail porque siguió ahí una cosa. Voltaire decía que lo ideal es enemigo de lo posible, y yo le dije,
Más de 15 años después y todavía no puedo saber dónde está los fuentes de CPIO. Y me respondió este mismo tipo diciendo, bueno, está bien, mándalo a no sé qué vax@fsf.org, así reabrís el tema. Bueno, ponele que lo vaya a hacer. Ah, y me había dicho que otra persona antes le había también propuesto que ponga menos license. Pero bueno, por buscar una solución ideal. Pero bueno, era una época buena. Más allá de estas cositas. Y después siguió la historia. Tuve una fundación que varios chicos de acá hicieron sus tesis en bioinformática. El 100% de lo que hacíamos en esa fundación era software libre. Después entré en otra empresa, Toller Technologies, en donde hicimos un montón de contribuciones para GCC, GDB, RTEMS, que es un sistema operativo de tiempo real. Hacemos un dron para INVAP. En el transcurso de la hechura de ese dron, el autopiloto y demás, contribuimos a esas cosas. Después me pasé a Intel. Intel había una idea que tuve, que era que hacer un plugin para GCC, o sea, toda ayuda a GCC, una contribución para que soporte un tipo de plugin que te permita randomizar cosas. Por ejemplo, el orden de las estructuras, de los campos de una estructura. De esa manera, cada vez que vos generas un binario, los offsets cambian y si existe un exploit para un binario en particular, ese mismo exploit no te sirve para otro. Tenés que regenerar el exploit, ¿no? Entonces, siempre es posible hacer un exploit, pero en seguridad lo que se busca es que sea cada vez más caro, o sea, subir mucho la vara para el atacante, y que el atacante vaya y se pudre y voy por otro lado, ¿sí? Y estaba buena esta idea, hasta que la propuse en el foro de GCC y Red Hat me dijo, no, ¿por qué? Porque nosotros buscamos bits reproducibles. Está bien, eso es lo que vos buscas, pero está una comunidad que puede utilizarle los bits no reproducibles, justamente. Bueno, no. Así que bueno, ahí va Red Hat. Igual tengo mis cosas con Red Hat. No puedo creer que me permito en este siglo existan proyectos de cero como Pipewire hechos en C y que sigan teniendo problemas de buffer overflow. No importa. Y en Eclipsium, que es donde trabajamos actualmente, digo trabajamos porque hay algunos que están acá. Dentro de poco van a ver la presentación de Martín Fernández en su saga por hacer una contribución al kernel de Linux. Otros proyectos y después también un proyecto interno que hizo un chico, Franco Lombroni, que todavía estamos esperando el Publication Clearance. Y otras herramientas, como esta que se llama JASM, que arriba, ¿no parece? Bueno, buenas, hola. Yo soy ese. Muy recomendada la defensa de tesis que se viene. Eso fue la presentación en la EcoParty. Y esto sí va a ser software libre, que es para matchar patrones de assembly en los binarios. Así que, dentro de todo, qué sé yo, o sea, publication clearance de más, de menos, la cosa va. Mi vida me sonríe en estas cosas. Me gustaría más que la comunidad del kernel de Linux sea más permeable, pero no lo es. Díganselo, si no, yo estuve un año y pico para que me acepten un parche y no me lo aceptaron. Después lo siguió otros dos chicos de acá, uno es Martín Fernández y el otro es Mauro Lima. A Mauro le aceptaron el parche, a Martín no, porque surgieron que el parche abordaba Intel pero no AMD y que no sé qué, no sé cuándo. Así que bueno, eso fue mi historia, un poco mi debacle personal con el software libre. En resumen, yo comí del software libre, me dio de comer. Me dio de comer GCC, me dio de comer QEMU, me dio de comer todas esas cosas. Pero aún así me seguí preguntando cómo son los modelos de negocios que funcionan hoy en día con esto del software libre. Y la verdad es que el software libre, salvo algunos casos, como lo que pasó con XZ y demás, no son contribuyentes individuales, sino que hay
consorcios detrás, hay empresas muy grandes, en algunos casos fundaciones. Entonces, bueno, la pregunta que yo me hice fue, ¿cuáles son los modelos de negocios? ¿Qué posibilidad tiene una startup, ¿sí?, de aprovechar esas cosas? Entonces, por ejemplo, esta es la Filmina como todo esto fue para llegar a esta Filmina, que es los distintos modelitos que puede compilar. Cuando yo trabajaba para esto de GCC, ¿cuál era el modelo? Eran fabricantes de chips, generalmente fabricantes de chips que seguían ARM, que eran arquitectura de ARM. ¿Y qué pasaba? Ellos hacían su chip y querían que existiese el soporte en GCC para que la gente vaya y compre el chip. Si no el chip solo, sin GCC, lo tienen que untar y poner en la galleta. Así que básicamente en CodeSorcery existe esto de que es el soporte de los compiladores, ¿sí? Y lo mismo para el hardware. Ustedes capaz que recuerdan a Ezequiel, la gente de Rosario, que son Vanguardia Sur, en el curso de kernel, que estuvo un par de veces antes de la pandemia, creo. Y ellos hacen soporte de drivers, ahí va. Ahí va, sí, el soporte soporte de drivers para fabricantes de... ¿qué significa? Aparece un fabricante de aire acondicionado muy grande que necesita no sé qué, bueno, o un fabricante de una placa, entonces hacen los drivers ellos. Entonces, esos son dos modelos que existen hoy en día. El primero es un poco más complicado, pero sí existe esto de... Hay muchos fabricantes de hardware, y los fabricantes de hardware no es parte de su negocio, su core business, el hacer el software que soporte su hardware. Entonces van y subcontratan a personas para que hagan que exista el ecosistema que soporta lo que ellos venden. Después tienen los casos como lo que sería software as a service o hosting, que son proyectos de software libre. Entonces aparece una empresa que se encarga de hostear una instancia, un deployment en la nube de ese proyecto, y te cobran el mantenimiento, se encargan de que tenga buen uptime, se encargan de que cada vez que hay una vulnerabilidad o algo, de emparcharlo. Entonces no te tenés que encargar vos de eso. Por ejemplo, hay un caso que se llama ORT, que es un software composition analysis. Se encarga de que vos le das un repo y te dice todas las licencias que tiene, te dice si tiene vulnerabilidad, qué sé yo. Para poder ejecutarlo tenés que tener un turno con el proctólogo. Y entonces esta gente de AppLopen, esta empresa está compuesta por maintainers de ORT, se encargan de hostearte una instancia de ORT y, bueno, estos se supone que hacen plata de esa manera. Hay otros que hostean MongoDB, hay algunos que hostean Moodle, hay algunos que tenemos el caso GitLab, con muchos cuidados. GitLab, el código GitLab está disponible. Es open source, pero no es free software. O mejor dicho, hay que leer bien la letra chica de la licencia. Después tienen casos que son un poquito más, como MongoDB Atlas, que en realidad te hostean y te dan unos features extras. El caso más trivial es Red Hat, ¿no? O sea, ellos te dan soporte te hacen un sistema operativo y te dan soporte como necesites. Si sos un gobierno y querés tener software libre y asegurarte soporte, puedes contratar a Red Hat, Canonical, ¿sí? Ahora voy a mostrar unos ejemplitos. Por ejemplo, después de que viene customización, existe un ERP que se llama Odoo. Ahora voy a mostrar unos casos que bueno, un ERP es Enterprise Resource Planning, que es algo que tiene muchos módulos, y algunos de ellos tienen que ver con la legislación. Entonces viene una empresa de gente que agarra ese proyecto y lo localiza a la ley argentina. Lo cual es re trivial, especialmente con el tema de ganancias y todo. Una época que estuve muy cerca de que me contraté Qualcomm. De hecho, Qualcomm ya había entrado a poder trabajar en Qualcomm, pero estuvieron 4 meses y medio, contrataron y estuvieron analizando durante 4 meses y medio para entender el régimen de ganancias
de Argentina. Bueno, eso es localización, ¿no? Entonces, y un ejemplo que tenemos es Odoo, o OpenERP Odoo. Y después, por supuesto, es no haces plata, pero te ahorras plata, que es recorte de costos. Cuando vos open sourceas algo, hay un montón de gente que lo va a testear por vos, por ahí lo contribuye y demás. Algunos ejemplitos. Elegí esta empresa, que no sé dónde está, es argentina, Moldeo, que laburan con Odoo y te capacitan, te lo implementan, te lo customizan, todo eso que conté. Entonces, esto es un ejemplo. ¿Sí? Esta gente vive de este proyecto que es software libre. Entonces, comen con esto, ¿no? O sea, un ejemplo concreto. Y hay un montón de estos ejemplos. Si elegí este ejemplo de Argentina, por ejemplo. Acá hay otro ejemplo que cuando para hacer el render del hundimiento del Titanic, la empresa, esta Digital Domain, que participaba de la película, contrató a Red Hat para hacerle un montón de mejoras necesarias al Linux para poder hacer ese render. Y esto fue en el 97. Pero es un caso en que Red Hat no solamente que gana de soporte, sino que gana con este tipo de proyectos grandes, y fueron bestiales los aportes que le hicieron, especialmente porque eran, bueno, esta arquitectura alfa, 200 máquinas en clúster. Igual no hace falta hacer Red Hat para ganar plata con el software libre, ¿no? O sea, puede ser estos tipos, Moldeo. Esto es un amigo que conozco hace muchos años, que vive en Buenos Aires, Fernando. Él vive, él alimenta a su familia, haciendo mantenimiento de esta librería, Sigal, que es de computación geométrica. Él es una empresa unipersonal, SciSoft, que hace esto. Claro que tuvo que aprender muchísimo de geometría descriptiva y todo. Creo que él es farmacéutico o químico, no me acuerdo. Pero siempre laburó de esto en C++. Y son cosas que la vida te lleva, pero que está bueno que uno si busca, puede llegar a encontrar estos casos, ¿no? De que, qué sé yo, aparece una... Y él le agregó un montón de cosas a esta librería. Él, de hecho, es un maintainer, y además vive de esto. A él le pagan por mantener y mejorar Sigal. Y acá hay unos otros ejemplos, por ahí no tan espectaculares. En este caso, uno de 12 años de antigüedad, sistema de liquidación de sueldos, multiempresa, multiconvenio, de hace 12 años, tipo no otro más. Otro un poco más nuevo, 4 años, sistema de liquidación de sueldos. El tema de liquidación de sueldos, insisto, es un tema muy recurrente. Tal es así que en el caso de este proyecto, Silis B4, ustedes scrollean un poco más hacia abajo y aparece este mensaje. Pero bueno, o sea, acá hay, o sea, hoy en día existe Tango Gestión y no hay una solución de software libre para esto. Entonces, hubo ahí 2 ejemplos, 2 intentos, hay que ver qué fue lo que pasó. Pero lo que es interesante es que no es que vos haces el proyecto y ya está, como cambian cada 10 minutos las leyes, es como que o sea, los legisladores te terminan dando de comer. Perdón, ¿puedo agregar un casito más para Sí, vos? por supuesto. Otro modelo que puede funcionar es el crowdfunding, ¿no? Hay un caso que a mí me gusta porque es una boludez que me resolvió un problema, que era un editor de video para poder utilizar en primaria, cuando el Movie Maker de Windows, que era muy fácil para trabajar en la primaria, dejó de tener soporte con un montón de cosas. Un programador hizo OpenShot, que es un editor de video multiplataforma, y lo que decía era, bueno, yo voy a hacer crowdfunding y según la cantidad de plata que pongan son las funcionalidades que le voy a desarrollar. Y bueno, a tú, bastante piola. Claro, eso está bueno por ahí para cosas relativamente o seeding, o sea, como para arrancar, o para cosas puntuales, ¿no? Yo lo que buscaba en estas cosas mostrar son modelos sostenidos. Sí. ¿Sí? Igual está perfecto, yo también he visto Kiwi, todos esos de crowdfunding. De hecho, alguna vez contribuí a Kiwi. Y uno más grande es el tema de historias clínicas. Este proyecto
está muy bueno, OpenMRAS. Hay otro OpenEMR también, que alguien podría agarrar, así como está con Odoo, y ofrecérselo a un hospital, no sé, para una clínica, ¿sí? Podrían ahorrar costos, ¿sí? Eso estoy mostrando ejemplos, no sé si van viendo hasta dónde quiero ir, un ratito. Pero bueno, acá hay otro ejemplo de un software libre cual podrían hacer todo lo otro que decía, o sea, lo que hacían estos tipos de capacitación, estos de moldeo, ¿no? Capacitación, implementación, localización, ¿sí? O sea, como que ese mismo esquema se puede aplicar a distintos negocios. Ese está pensado también como para customizarlo, digamos. O sea, Todos, sí. Sí. Todos son extensibles. Y estos son proyectos grandes, además, hay un montón de comunidad detrás. Y estos son casos que me puse creativo en el momento que estaba haciendo esta presentación. Con lo cual, llegué a la parte favorita de la presentación, en la cual los escucho y quiero escuchar sugerencias, propuestas, ideas de qué proyecto se les ocurre, algo nuevo o algo existente, para quién, personas, empresas, gobiernos, y qué modelo seguiría, el de soporte, el de training, customización, localización o sistemas service, ¿no? ¿Alguna idea? ¿Quién empieza? Pensar algún software libre que resuelva un problema que se nos viene a la cabeza, esa sería la consigna. Sí, para hacer un modelo, para hacer plata, digamos, para vivir de eso. O sea, una mini startup. Estoy proponiendo crear una startup. Sí, exactamente. Estoy pidiendo que creen una startup de la nada. ¿A quién se le ocurre? Puede ser un proyecto nuevo o existente. Por ejemplo, OpenMRS, el de recién, o uno nuevo. A ver, ideas de startup. Yo no se las voy a afanar, te lo prometo. Una pavada acá en Córdoba necesaria. Digo, yo empecé haciendo instalación de Linux y redes en pymes de Córdoba, pero en pymes que hay hay unos cuantos miles de pymes de Córdoba que tienen problemas con software legal acá en Córdoba, y me han contratado un par para hacer migraciones de software privativo a software libre, básicamente para ahorrar costos, y bueno, me han pagado por eso la piola. Eso es un servicio. Sí, pero me da de comer el software libre. Perfecto. Y una idea que teníamos con otro compañero ahí es que como el 80% de estas pymes tampoco tienen páginas web para publicar sus exportaciones, digo, los productos que ellos están exportando, se manejan a la antigua con la agenda de contactos en papel amarillo. Entonces le empezamos a vender algunos WordPress con un sitio, con un template básico, cobrada 2 mangos, pero el trabajo es súper fácil y vas y haces a la mansalva. Digo, no es que sea un súper ejemplo, pero es algo que te permite comer y hay mucho laburo ahí. Digo. Está perfecto. Voy a agregar un contra, una más. Sí. Que involucre contribución. No solo uso, sino contribución. Algo que vos agarres un proyecto o lo contribuyas a un proyecto de cero, o existe un proyecto y sea como para contribuir. Por ejemplo, los chicos de Vanguardia Sur aportan drivers o mejoran drivers existentes. ¿Sí? Voy a tirar una. ¿Sí? El tema de pentesting. Hay varias herramientas de software libre. En general acá están completamente en bolas. Entonces uno puede agarrar algo como por ejemplo StackHawk, ofrecer un servicio, repetirlo, contribuir con plugins a StackHawk, ¿sí? Para asegurar un poco de seguridad al gobierno, a empresas, ¿sí? ¿Alguna idea más? ¿Otra? ¿Algún problema que conozcan de algún padre, de un familiar, un amigo que se pueda hacer? Sí, cuando nombraste y dijiste el anterior que estaba en GitHub, de OpenMRS, creo que era, Sí. me hizo acordar mucho porque mi vieja es médica y tiene su consultorio privado. Y cuando nombraste, también ha trabajado en clínicas y demás, y ella tiene un problema que muchas veces gasta tal vez
mucha plata en impresiones, en papeles y demás, porque le tiene que dar los estudios al paciente. Y tal vez viene un paciente con 4 estudios distintos, entonces son un montón de hojas, más la impresión, más la tinta y demás. Entonces eso le va generando un gasto extra mensual, que si tuviera tal vez un programa como puede tener una clínica, con una base de datos en la que puede cargar a los pacientes de internet y el paciente entra con un usuario, tal vez, se ahorraría un montón de dinero en eso y podría funcionar como un software as a service que vos le vendés un mantenimiento. Hasta tenés tu primer cliente. Vamos. El pediatra de mis nenes usa un software cerrado, gratuito, pero cerrado, de un médico de no sé qué país, centroamericano me parece, que lo usan un montón, pero está hecho en Visual Basic y una basecita de datos local, o MS Access, una cosa así. Y lo usa hace años y está muy feliz con eso. Imagínense si alguien agarrase eso, aunque sea hiciese una versión nueva, moderna, software libre, ¿no? Por ahí no hace falta hacer algo tan a lo grande, pero hacer cosas. Necesidades hay incubadoras, acá hay una incubadora que funciona acá en este edificio. Había otra mano por ahí dando vueltas. Por acá. Sí. Localización de software de gestión gubernamental, puede ser también. Sí, una. Ahí- Claro que tenés que necesitar que exista un gobierno para que te pague, además. Sí. Claro, también. Pero bueno, o sea, ya que se exige transparencia y esas cuestiones, parece que se todo un software de ese estilo para la ejecución, manejar presupuestos, licitaciones, sería un... Sí, yo conozco gente en la Universidad Nacional de La Plata que labura con e-government y transparencia, con lo cual seguramente te podrían poner en contacto con algunos interesados. Pero está bien, e-government y transparencia. ¿Otro? Sí, Yo estaba por hacer una pregunta más que nada, dale. en el sentido del software libre, que muchas veces no es apto para todo público, en el sentido de diseño, porque muchos de los diseños ponele el ejemplo más que mejor ejemplifica sería, es GIMP, Sí. GIMP de toda la vida, es terrible para la persona normal que entra, la curva de aprendizaje para usarlo es Y más si viene del mundo de Adobe. horriblemente pirada. Entonces ese es uno de los problemas de diseño, que tiene el software libre. Entonces habría que ver qué onda con eso, o sea, una proposición para todo lo demás que me gustaría saber cómo abordaría. Mira, Es más una yo justo lo estoy padeciendo, el otro día le contaba a Juan, estoy padeciendo el MMS con mis chicos. El MMS es Linux Multimedia System. Es para comprar un tecladito MIDI para poder hacer cosas. Es tan anti-intuitivo. Y de hecho, ustedes saben el eslogan de Canonical, ¿no? Ubuntu es Linux for Human Beings. Sí. Yo cuando se lo dije a una persona por primera vez se enojó y me dijo, ¿y entonces qué? Bueno, como que lo interpretó mal. Lo que creo que pasa es que históricamente el software libre fue desarrollado por programadores para programadores, por un lado. Por otro lado, fue desarrollado en contextos donde no había una organización de User Experience, UX, ¿no? UX. O sea, considerando UI como el coso como la experiencia de usuario. Hoy en día, para que tengas una startup exitosa, sí o sí te piden que sea accesible, en todos los sentidos accesible, ¿no? En términos de divergencias, en términos de todo. Yo soy daltónico y hay mucho software que no es apto para mí. En realidad no soy yo apto para el software. Y sí, coincido en que muchas veces por ahí no se preocupan tanto en esas cosas. ¿Por qué? Porque el problema es que es poco multidisciplinario, es unidisciplinario, son solamente los desarrolladores. Pero para hacer una startup sí o sí necesitas, para que existan inversores que quieran poner plata en tu proyecto o
para que tu proyecto pueda tener algún nivel de éxito, sí o sí necesitas tener a alguien que haga UX. Hay algunos proyectitos que supe que existían que tratan de evaluar la amigabilidad de tu user. Sí, decime. Podemos tratar de incluir a más diseñadores en algunos startups y que ganen ellos también dinero. Y sí, sería ideal eso. ¿Cómo? De hecho, perdón, o sea, creo que lo que estás probando entraría en una categoría que estaría ahí, que es esto del consultoría. Es decir, uno podría como diseñador UX ofrecerle servicio de consultoría a GIMP para que deje de ser tan horrible, a este otro programa para que sea tenga la paleta de color que corresponde para que nadie lo pueda usar, etc. Sería como para mí una categoría que entraría en la E, ahí, digamos, ya no tanto sobre hacer el software en sí, sino sobre diseñarlo para humanos. Gracias por lo humano. Te reconozco como ser humano. Gracias, me siento incluido. Sí, de hecho, yo me acuerdo cuando una vez me quejé con la BBC porque había un mapa y me gustaba el mapa, pero no entendía las referencias porque eran rojas y verdes. No podía saber qué era qué, y mandé un mensaje y me respondieron que muchas gracias, que querían ser inclusivos y que les dejara las paletas de colores que puedan usar para que sea. Chao, gracias. Sí. Hay O sea, sí, tienen más recursos, ¿no? Ellos. Pero tal cual se puede hacer eso como para contribuirlo. De hecho, puedes agarrar GIMP. El tema es, ¿hay plata en GIMP o detrás de GIMP? ¿Hay alguien interesado en pagar para que GIMP sea más fácilmente usable? Esa es la pregunta, ¿no? Para sumar ahí un segundito en la discusión, hay también, vos lo estuviste diciendo recién un poco desde un lado, pero hay una cuestión cultural general también, que es la gente que suele tener idea o que suele pensar en la estética o en la experiencia de usuario, ese tipo de cosas, no ha tenido mucha experiencia previa con software libre, no conoce mucho el área, no conoce mucho de esas discusiones, quizás alguno que otro, entonces son como universos separados que hay que hacer un esfuerzo muy grande también, por ejemplo con plata, para juntarlos, ¿no? Entonces Claro. Seguimos siendo gente técnica la que está más cercana a la discusión sobre el software libre y gente no técnica más cercana a otras discusiones que no están cercanas al software libre. Claro, y por eso que muchas startups no llegan al primer año. Yo conozco un caso, por ejemplo, un amigo que hizo una cosa con BPF, Berkeley Package Filters, espectacular, y no se lo pudo vender a nadie porque cada vez que hacía un blog post explicaba el beat que tenía que tocar, y hoy en día ya está trabajando de vuelta porque no le fue bien. Ahora bien, de todas maneras, uno de los mensajes que quiero dar con todo esto que dije es: está todo bien la parte ideológica, pero va a llegar un momento que ustedes le tienen que dar de comer a su familia y demás. Entonces, cuando piensen en software libre, piensen en el modelo de negocio, ¿sí? Así que me gustaría escuchar una más, ya con esto cerramos. Tengo en realidad como no sé si es la idea muy soñada, pero viste que en Estonia está esto de la famosa Ciber Estonia, de que ellos no tienen ningún papeleo dando vueltas. Lo único que haces físico es ir a casarte y a divorciarte. No sé. Estaría bueno generar un modelo similar, pero que se pueda usar a escala un poco más global y no dejar que sea simplemente la gente de WorldCoin que te saca fotos del iris, sino realmente una iniciativa open source que diga, che, vamos a hacer que sea identificable la gente, que el trámite sea virtual y que el funding saldría de los mismos gobiernos que dicen, che, sí, es cierto, estaría bueno que esto sea más público, que sea mucho más, ¿cómo se dice? Que funcione más aceitado, que el hecho de tener que estar llevando papeles de acá para allá, gente que se le caen los papeles porque se murieron los abuelos, están en otro país, entonces se deshizo el patrimonio. Me gustaría tomar eso, transformarlo en alguna, si querés, startup y así, bueno, ahora tenemos a nivel global, que seamos más interoperables y tener un montón de contribuciones dando vuelta, porque si después querés subir archivos médicos en el futuro, alguien tiene que contribuir el código que soporte. A ver, Tiro una pálida lamentable para esa, digamos. Lamentablemente los gobiernos no se manejan así en las contrataciones.
normalmente hay dos formas de hacer contrataciones dentro del Estado. Una es tengo un amigo de un amigo y la otra es le voy a pagar la más cara a la empresa más cara para quedarme seguro de que si alguien me dice algo yo hice todo lo posible. Entonces, por ejemplo, acá en Córdoba hay contrataciones de software ahora que han costado una pelotudez de guita que nadie usa, pero cuando alguien va y le dice, yo compré lo mejor de lo mejor, que nadie me rompa los pinotos. Entonces, ninguna de esas dos categorías entra a tu startup, digamos. Si ni sos amigo de un futuro más político, ideal, En la... perdón, digo, Ahora que en Europa se habla tanto de las leyes digitales, como que en algún momento tienen que cargarle. sí, no, está Este bueno. es el ejemplo vivo de Estonia, ser un país, es como. Chiquito, hacerlo más manejable. Sí. Bueno, ¿alguna otra idea? Otro de... Decime. Si yo quería aportar algo a eso, que yo estaba por tirar una idea justamente de un amigo que estaba obsesionado con el tema de la blockchain, pero tiene una archivología, entonces no tiene nada que ver. Y había pensado justamente en usar como una blockchain más bien privada para los documentos, las partidas de nacimiento, y después vio como que se podían aplicar un montón de cosas del gobierno, justamente la democracia, la de poner el poder al pueblo, pero es como que si uno se pone a indagar un poco está el problema de que alguien hackea el Repaner, Sí, el Renapper. entonces yo digo como hay muchísimos escalones antes de llegar a algo tan ideal, pero las ideas están como muy buenas las que aparecen en medio, no sé, como... Yo le daría una oportunidad al reemplazo del Tango. Estaba ahí como ponerle... Hace muchos años sigue existiendo Vía Libre, Fundación Vía Libre, y según yo recuerdo, ellos habían pedido plata a Fundación Avina, creo, no me acuerdo, unos suizos, pero no sé, para hacer una alternativa al tango. Y les perdí el rastro, pero creo que no prosperó. Pero estamos hablando del año, no sé, 2006, o alguna cosa así. Ellos tuvieron esa idea. Yo justamente cuando hice esta presentación me metí en la página de Fundación Vía Libre a ver si había algo y no había nada mencionado sobre eso. Con lo cual significa que no sé en qué quedó. O sea, recibieron plata de financiación, entiendo que recibieron plata, pero parece que no... Porque además hay más problemas, ¿no? O sea, hoy en día hay toda una cosa de cuánto le pagas a los developers y para hacer una startup tenés que hacer una POC, la POC es el MVP, el MVP es el producto y ahí vas. Entonces, yo me acuerdo que hay un juego que mi nene más grande juega, que se llama Forager. Es una historia está muy buena, no la historia del juego, sino la historia del tipo. Usó todos sus ahorros, la madre le dio todos sus ahorros para hacer el juego. Hizo una primera versión que ya se consigue, por ejemplo, por el Microsoft Store. Y con toda esa plata contrató programadores. Cuando quiso hacer la versión co-op del juego, el código era tan malo que tuvo que desistir. No había forma sin que reescriban todo el juego de cero, para la redundancia. Para hacerlo co-op, ¿no? Ni siquiera para hacerlo... Y una de las cosas que decía el tipo es, digamos, la calidad de la mano de obra, por decirlo así, que puedes conseguir cuando sos una startup también, que depende mucho, y bueno, esas cosas ocurren. Pero todo el tema de startup es una charla aparte. Yo lo que quería hoy es justamente escucharlos, hacer catarsis y dejarlos pensar. Bueno, espero que les haya gustado. Sí.